Estimados maestros, me da mucho gusto saludarlos en este importante día, en este Congreso Internacional cuyo eje temático es la formación docente y pensamiento crítico. Que todos ustedes tengan un excelente y extraordinario día lleno de éxito en el caminar de sus vidas y de su práctica personal y profesionalmente. Esta presentación plantea el modelo de una metodología de enseñanza para programas de educación basadas en el desempeño profesional por competencias. Dicho modelo no es un mero acto puntual, sino que ha de entenderse como un proceso que abarca todas las fases del diseño y validación del programa, y ha de iniciarse en el momento en que se aborde la programación y la planeación de este. El propósito de esta plática es proporcionar algunos aspectos teóricos esenciales para que el docente pueda utilizar y diseñar estrategias y aprendizaje por competencias para el desempeño profesional. Esta propuesta es el resultado de 20 años de experiencia aplicando el modelo de educación basado en el desempeño profesional por competencias. La evaluación de un programa basado en el desempeño profesional por competencias de alta dirección tiene una metodología concreta que permite evidenciar si la intervención o proceso de actuación llevado a cabo es no solo correcto, sino eficaz. En este sentido, en nuestra propuesta, el proceso de la metodología de la enseñanza se pueden fijar en 6 momentos de la evaluación. Adelante, por favor. Evaluación de necesidades, especificación de competencias, la determinación de componentes, la identificación de procedimientos, la definición de evaluación y la validación de las competencias. Aunque nuestra propuesta va destinada inicialmente al profesional que en su práctica pretende evaluar un programa que diseña o adapta para cubrir las necesidades de un contexto determinado. Debemos de entender que la evaluación es un núcleo de todo el proceso de planeación y programación. Pensamos que es perfectamente aplicable en sus orientaciones generales y a otras situaciones posibles en la práctica educativa. En la exposición de cada una de las fases iremos especificando las posibles adaptaciones a esta situación. Como podemos apreciar, en este momento, en esta primera fase, es el momento de iniciar la propia planeación y diseño de este. Hay que fijar los supuestos teóricos previos en los que se va a basar dicha evaluación. Y estos se deben de especificar, entre otros aspectos, esto que aparece aquí en la pantalla. Para la evaluación de necesidades, es importante investigar cuáles son las competencias necesarias para que el educando pueda desarrollar un rol profesional. Para ello se requiere 3 momentos importantes. Primero, un estudio del entorno a nivel macro, que se ve el aspecto social, político y económico. A nivel micro, dentro de un salón de clases. El segundo aspecto es determinar qué campos o áreas del conocimiento son importantes y definir las características del egresado a través de un estudio de rol que va a desempeñar.
La evaluación de necesidades exige cada uno de sus componentes: justificación, competencias, tipos de competencias, aplicación, utilidad, importancia. Todo esto expresado en forma sintética. Es decir, que a partir de esta segunda fase junto con la siguiente corresponde al momento de evaluación del diseño del programa. Para este análisis se necesita tener en cuenta, por una parte, la relación entre los rasgos profesionales que se pretende formar con un plan de estudios dado y las necesidades sociales dadas, y por otra, los cambios que haya habido en los conocimientos científicos y tecnológicos que el egresado se supone debe de dominar y alcanzar el ejercicio de su profesión. Estos enunciados deben de ser específicos, reales, que precisen una habilidad, que sean redactados en tiempos presentes, tener una jerarquía en el que se pueda definir qué es lo que el educando necesita y definir cuándo se va a dar o cuál es el contenido que se va a dar en cada área dependiendo de las características del educando. La tercera fase, la determinación de componentes. En esta fase de validación, la evaluación de competencias pretende responder a las cuestiones básicas de si el programa reúne las condiciones para ser evaluado. En esta fase se pretende comprobar que los elementos formales están diseñados de tal forma que pueden ser evaluados, que reúnen los requisitos mínimos para que puedan expresar aceptablemente los criterios, valoraciones, diseños y análisis de la evaluación de programas. Estas 10 competencias que son importantes y fundamentales, solamente vamos a ver que de acuerdo a las características en el proceso humano, que es la entidad más compleja de comportamientos variados, se han contemplado 3 tipos de competencias para la formación profesional basada en el desempeño profesional. El aspecto conceptual hace referencia al dominio del conjunto de conocimientos teóricos necesarios que sustentan un rol o una carrera. El aspecto metodológico son las maneras y los procedimientos, métodos y técnicas especializadas que requiere el desempeño profesional. Y el aspecto humano es el desarrollo de las habilidades humanas de comunicación e interacción requeridas para el desempeño profesional. En la cuarta fase, una vez establecidos en la dosificación y organizados lógicamente, el maestro puede plantear una estrategia de instrucción, es decir, puede diseñar un procedimiento adecuado para que el alumno logre competencias y el nivel de aprendizaje deseado. En esta fase nos centramos en 5 aspectos que no buscan otra cosa que la adecuación e identificación de las actividades diseñadas. A partir de estos aspectos, los criterios y los indicadores de evaluación determinan la dimensión a lo que nos referimos, la cobertura del programa, la realización de las actividades, la ejecución de la temporalización, la función de los agentes implicados, la utilización de los recursos
y principalmente la metodología para el logro de las competencias. En la quinta fase, podemos observar que al igual que la metodología, este elemento estructural de los programas está dispuesto para el docente a nivel de políticas y algunas sugerencias. Los elementos de un programa de contenidos tomados en cuenta hasta este momento son esenciales para la dosificación. La metodología de la enseñanza basada en competencias muestra estas características importantes y fundamentales: la estructura del desarrollo del programa, la temática, la metodología didáctica, las actividades en los diferentes ambientes internos y externos y la evaluación de los mismos para fortalecer y desarrollar la evaluación de las competencias conceptuales, metodológicas y humanas y los niveles de familiarización, los niveles de aprendizaje, familiarización y comprensión y aplicación íntimamente interrelacionados para la evaluación de todas las. Finalmente, la fase de validación de competencias nos permite ver que el nivel de aprendizaje establecido por el catedrático está determinado por el contenido temático y sus características, la profundidad y la extensión con que éste será tratado de acuerdo con las competencias y niveles establecidos previamente en el programa. Es importante definir cada uno de estos: familiarización, comprensión y aplicación. La familiarización implica que el alumno maneje la información que el docente le está proporcionando. Maneje información y los datos concretos acerca de un tema específico. La comprensión permite al estudiante modificar la información original que ha recibido y transformarla en forma paralela para luego hacerla más significativa. Y finalmente, la aplicación requiere de los dos aspectos anteriores, lo cual implica el uso de la información conocida y apropiada a situaciones nuevas. Cuando el contenido temático, el fortalecimiento y desarrollo de las competencias y niveles de aprendizaje se integra, entonces el alumno adquiere una visión estratégica de toma de decisiones. Estas son las 6 fases importantes en una metodología de enseñanza basada en competencias. Por su atención, muchas gracias.